Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Mi nombre es Jonathan Ramos Ramírez, estudiante de la carrera docente en la especialidad de comunicación. Y bueno, estamos acá en una maratón de obras y de mi famoso, querido y amado, que en paz descanse, Mario Vargas Llosa, ¿no? A que esa obra, con respecto del cronograma, por ahora no me había tocado, ¿no? No me había tocado estudiarlo o hablarlo sobre esa obra, ¿no? Pero hoy les traigo una obra que no lo tengo, pero lo pude leer en su momento, que es Los cuentos de Don Rigoberto. Los cuentos de Don Rigoberto de Mario Vargas Llosa, mayormente publicada como una continuación del universo narrativo de la Elogia de la madrastra, creo que era así e- Eglogia de la madrastra. Desde inicios el título pone como acento no, bueno, pone el acento no a la acción externa, sino a un objeto íntimo. Los cuadernos, es decir, que los espacios privados donde se registra lo que no siempre puedes decir en voz alta, ¿no? Y mayormente la importancia porque adule directamente al mundo interior del protagonista. Los cuadernos funcionan como un territorio de confesión, fantasía y reflexión estética, donde don Rigoberto ordena sus deseos, obsesiones, ideas sobre el arte, el erotismo y la moral. Algo que lo caracteriza a Mario Vargas Llosa es el erotismo, ¿no? Se trata de simples diarios, sino de un lugar donde la imaginación tiene más peso que la realidad, en donde la vida se vive sobre todo a través del pensamiento y la fantasía, ¿no? Es eso. Y mayormente Mario Vargas Llosa perteneciente a algún literario, ya todos lo conocemos, es claro que no lo voy a describir tanto, porque el año en que fue publicada esta obra, Los cuadernos de Don Rigoberto, fue en 1997. Dije, mejor hubiera sido en 1998 cuando fue mi fecha de nacimiento. Pero fue a las finales del siglo XX una etapa marcada por profundos cambios culturales, sociales y políticos, tanto en Perú como en el mundo, ¿no? Se puede decir así. En el contexto peruano, el país vivía aún bajo el régimen de Alberto Fujimori, se puede decir mencionándola a cierto personaje, ¿no? Pero, el género en donde se enmarca esta obra mayormente es narrativo, específicamente novela, aunque presenta una estructura híbrida, se puede decir. No es una novela tradicional lineal, sino es una combinación de relatos, reflexiones ensayistas, fragmentos epistolares, monólogos internos y textos de carácter casi filósofos y estilísticos, ya que en el género ya que se escribe en el género psicológico y simbólico, con una fuerte carga erótica y reflexiva, se puede decir así. Porque ya dentro de los demás marcos, el movimiento, la corriente que pertenece, ya sabemos, es un narrativo contemporáneo latinoamericano vinculado con el modernismo, la novela moderna del carácter psicológico e intelectual, se puede decir, ¿no? Y otro mucho mayor del contexto histórico, en el contexto histórico que enmarca esta obra de los cuentos de Don Rigoberto, se sitúa en Perú, urbano, a fines del siglo XX, especialmente en la Lima burguesa y culta. Un espacio social marcado por el orden aparente, se puede decir ahí. La estabilidad económica relativa, una fuerte moral conservadora. Llosa nos pone ahí mayormente, no retrata aquí la violencia política ni la pobreza externa, sino una realidad más silenciosa, se puede decir así, y por ello más perturbadora. ¿Por qué? La de una sociedad que se proclama moralmente correcta, pero que convive con deseos reprimidos, hipocresías y doble discurso, se puede decir así. Porque aquí es donde se pone mucho la realidad reflejada en la obra sobre la clase media y la alta urbana, ¿no? Con accesos a la educación, el arte, la literatura y el consumo cultural. Don Rigoberto encarna a este sector ilustrado que valora el refinamiento estético, la vida privada, el pensamiento individual.
pero encima de los vínculos colectivos. Doña Lucrecia representa a la mujer que integrada a este mundo, atrapada entre el rol socialmente esperado y sus conflictos internos. Fonchito, en cambio, representa ese orden en la figura que pone en evidencia las figuras morales de un entorno aparentemente civilizado, ¿no? Y bueno, los grupos sociales está para dividirlo mayormente la burguesía limeña ilustrada, que encarna a don Rigoberto, que vive rodeado de libros, arte, reflexiones intelectuales, la mujer burguesa representada por doña Lucrecia, que intenta consolidar deseos, culpas y normas sociales. El mundo popular, presente en personajes como ¿cómo era? Me olvidé su nombre. Justiniana, la empleada doméstica que observa y comenta desde una posición subalterna, pero con una lucidez moral que a veces supera a la de sus patrones. Y la figura infantil, por Fonchito, que subvierte la idea tradicional de la infancia como si, como sinónimo de pureza, revela las contradicciones más profundas del entorno de los adultos, ya que la relación entre la ficción y la realidad histórica de la obra no es directamente no es directa ni documental, pero sí simbólica, porque Llosa utiliza mayormente en esta obra la ficción que de mayormente la ficción para desnudar una sociedad que prefiere no mirarse, una Lima moderna que se cree radical y civilizada, pero que es incapaz de enfrentar honestamente sus propios fantasmas morales, es lo que se puede decir dentro de la obra. Ya que esta obra, mayormente en términos generales se puede decir, da la exploración del deseo, la imaginación y la moral dentro de un entorno familiar aparentemente ordenado, la obra se centra en la vida interior de don Rigoberto y en la relación que mantiene con doña Lucrecia, marcado por el erotismo, pues claro, se va a ver la fantasía y la idealización estética. Sin embargo, ese mundo privado y controlado comienza a resquebrajarse con la reaparición de Fonchito, el hijo de don Rigoberto, cuya presencia altera el equilibrio emocional y moral de estos dos, ¿no? De don Rigoberto y Lucrecia, ¿no? Mayormente la tensión entre el deseo y los límites morales se puede hablar también dentro de la reflexión dentro de esta obra, especialmente en la relación con la inocencia, la manipulación y el poder de la fantasía. Mayormente nos plantea esta obra un enfrentamiento entre lo que los personajes desean o imaginan y lo que la sociedad considera aceptable. Este conflicto no se explica violento, sino psicológico y estético. La situación general de los conflictos es en el regreso de Fonchito a la vida de doña Lucrecia. Aunque es un niño, su comportamiento, su inteligencia precoz y su manera de relacionarse con los adultos genera una atmósfera ambigua y perturbadora. Fonchito actúa como un catalizador despierta el deseo, los deseos reprimidos, las culpas no resueltas y las contradicciones morales que los adultos intentaban mantener bajo control, ¿no? En ese punto. Porque don Rigoberto, un hombre burgués, culto y refinado, profundamente interesado en el arte, la literatura y lo estético, es el eje intelectual de esta obra y el dueño de los cuadernos, donde plasma sus pensamientos, fantasías y reflexiones más refinadas, ya que mayormente dentro de la obra su rol es la conciencia reflexiva de la novela. A través de él se explora ideas sobre el deseo, la moral, la libertad individual, el arte como refugio frente a la mediocridad humana, porque sus rasgos psicológicos de don Rigoberto, mayormente psicológicamente hablando,
es racional, obsesivo, hedonista y controlador. Simplemente pertenece a la clase media alta, limeña e ilustrada, defensor del orden, de la privacidad y del refinamiento cultural. Y sus conflictos internos o externos que presenta don Rigoberto, su conflicto interno surge de la contradicción entre su defensa del placer estético y su necesidad del control moral, exactamente en los conflictos que se mantiene en su relación con Fonchito y la amenaza que éste representa para el mundo ordenado de don Rigoberto que ha construido, ¿no? Y la evolución, mayormente más que evolución, don Rigoberto se eh, estanca en su mundo intelectual refinado, refugiándose a la fantasía ante el enfrentamiento planteado de las implicancias estéticas. Y Lucrecia, doña Lucrecia, mayormente es la esposa de don Rigoberto, es una mujer sensible, afectiva, vulnerable, situada entre los deseos personales y la las exigencias morales impuestas por el entorno, ya que su papel dentro de la obra es el núcleo emocional del conflicto. A través de ella se encarna el impacto real de las tensiones morales, psicológicas que atraviesan, ¿no? Y mayormente su rasgo psicológico, psicológicamente hablando, es una persona insegura, culpable, pero tradicional, socialmente pertenece a la misma clase burguesa, pero con menor poder simbólico que su esposo, que don Rigoberto. Y Fonchito mayormente, es el hijo de don Rigoberto, un niño extremadamente inteligente, manipulador y provocador, cuya conducta rompe con la idea tradicional de la infancia, porque su eje principal de la obra cumple el rol de agente perturbador del orden moral y emocional de los adultos. Eso es su rol. Y otros personajes secundarios como Justiana, quien es la empleada doméstica, figuras del entorno cultural y social, la madre de Fonchito, aunque no tiene una participación activa, la madre de Fonchito es una figura evocada en el trasfondo de la historia, ¿no? Y los espacios donde se puede decir es el estudio, los espacios donde se dieron esta obra es el estudio y los cuadernos de don Rigoberto y otros puntos más que se pueden tratar dentro de esta obra, ¿no? Y el mensaje que transmite la obra mayormente me dio a entender que los cuadernos de don Rigoberto no es único ni explícito, porque construye deliberadamente incomodidad para me obligó a pensar y tomar posición más que respuestas. ¿Por qué? Porque plantea preguntas éticas y profundas sobre la libertad, el deseo y el arte, ya que la figura primaria que es don Rigoberto, que da la vida interior, que quiere decir que la vida interior no es un territorio moral neutro, aunque los personajes intentan justificar sus deseos y fantasías como asuntos privados, la novela sugiere que incluso aquello que se piensa, se imagina o se idealiza puede tener consecuencias reales sobre otros. Y bueno, también la obra dio a entender una denuncia sobre la manera implícita como conduce la hipocresía de la sociedad burguesa ilustrada, que se presenta como racional, culta y moral superior, pero artística, ¿no? Y una pregunta que me dejó pensando, ¿hasta dónde llega la libertad individual y dónde comienza la responsabilidad hacia el otro? Me dejó con esa pregunta y con esa duda, porque la novela me obligó a preguntarme eso, a comprender un deseo, a comprender un deseo, a comprender el deseo, mayormente un deseo que implica justificarlo. Y si la inteligencia, la cultura o la sensibilidad artística hacia una persona moral normalmente superior, nos puede decir que puede decirse que pertenece porque debe evaluarse, debe juzgarse, controlarse sus propios valores frente a la situación, o solamente hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde llega la libertad individual? ¿Y dónde comienza la responsabilidad hacia el otro? ¿Hasta dónde? ¿No? Ya que la postura ética y social de la obra
no propone una moral tradicional ni una condena explícita, pero sí defiende la necesidad de asumir límites éticos claros, incluso en el ámbito de la intimidad y la imaginación dentro de Don Rigoberto, ¿no? Porque dentro de ello están los monólogos internos, la fragmentación de la narrativa, está el simbolismo, la intertextualidad, porque nos da contextos, porque contesta, o sea, da con contextos referenciales artísticos, ¿no? Y por último, que da esta obra es que me impresionó profundamente sobre la complejidad de la naturaleza humana, de lo que es de Don Rigoberto, ¿no? Ya que la obra no me ofreció respuestas fáciles, pero también ninguna, ni moralejas, pero me hizo esa pregunta que me dejó ahí, ¿no? Evidencia, sino que me obligó a mayormente a confrontar los deseos, las contradicciones y las zonas grises de la ética personal. Entre el aprendizaje, mayormente que me propuse fue la destacar la importancia de asumir la responsabilidad sobre los propios pensamientos y actos, la necesidad de examinar la hipocresía social y la capacidad de reconocer que la libertad individual, por más que se ejerza la intimidad, tiene límites éticos, o sea, la libertad individual y porque mayormente es tu intimidad tuya, tiene límites éticos que no pueden ignorarse. También enseña a apreciar, me enseñó a apreciar mayormente la literatura y mayormente el arte, cómo se va de la mano, porque me hizo reflexionar sobre la condición humana. Y bueno, leer esta obra, leer esta obra, aunque vale la pena, porque plantea dilemas que siguen siendo actuales, los límites de entre el deseo y lo moral, las tensiones entre lo público y lo privado, y la manera en que el pensamiento y la fantasía influye en nuestras decisiones. Además, ofrece un retrato sofisticado de la burguesía contemporánea, ya que aquí viene mucho más de ser críticos y reflexivos, capaces de cuestionar nuestros propios juicios y de entender la complejidad de las conductas humanas. Es lo que nos pone esta obra de los cuadernos de Don Rigoberto, ¿no? Lo cual sí les sugiero que lo lean porque ayuda mucho a entender esos deseos internos. Lo que tú no puedes decir, puedes anotarlo, pero cómo otra persona puede perturbar tu paz y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esto fue todo con los cuadernos de Don Rigoberto. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense.